¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy nos toca la farmacología del calcio y del fósforo. Y además, bueno, la farmacología lo que pretende es regular este tipo de estos iones básicos en nuestro organismo. Tan básicos como que son los protagonistas de todo nuestro esqueleto, de toda nuestra estructura ósea, que es uno de los órganos más grandes en cuanto a volumen, digamos, en cuanto a magnitud de nuestro organismo. Pero fíjense que el hueso es uno de los órganos más vivos, más activos, aunque parezca que está dormido, en nuestro organismo, en el sentido de que está constantemente soltando al líquido intersticial, al espacio intersticial, calcio y reabsorbiéndolo. Es decir, hay una actividad, hay unas células que se llaman osteoblastos dentro del hueso, que son los que tienen la capacidad de formación de hueso, y también hay una serie de osteoblastos, osteocitos, que son los que sueltan el calcio. Entonces, en ese intercambio de excreción, bueno, la excreción se refiere más a nivel renal, de suelta o pérdida de calcio al torrente, al líquido circulatorio, al líquido intersticial, y de absorción, de fijación de calcio, ese es el movimiento que interviene, la función más importante en cuanto a para mantener la remodelación constante de nuestro hueso, que necesita también del concurso del movimiento, puesto que, como vamos a ver, independientemente de que en las patologías por hipocalcemia, déficit de calcio, o por osteoporosis, que es una disminución de la masa ósea, vemos que también interviene de una forma directa el déficit de vitamina D necesario, que es un mediador necesario junto con el sol y la luz ultravioleta, para que todo este mecanismo de regulación homeostásica, que vamos a ver qué es lo que es, se mantenga y permita que nuestro organismo, nuestro esqueleto, esté en orden. Pero, cuidado, el calcio y el fósforo no solo intervienen en una cosa tan importante, en una estructura tan grande como es el esqueleto. De hecho, el organismo tiene que mantener, por supuesto, de una manera cuantitativa el aporte y el concurso diario de calcio y fósforo para mantener, por supuesto, esa gran estructura que es el hueso, esa gran estructura que es el esqueleto. Pero luego hay una fracción que, aunque en comparación cuantitativamente, numéricamente, es mucho más pequeña que toda la masa ósea que tenemos en el esqueleto, es básica e importante en reacciones a nivel celular, en todas y cada una y en muchas de las reacciones a nivel celular. De hecho, el calcio interviene de una forma directa en todos los procesos de transmisión nerviosa, a nivel de mediadores químicos, a nivel de neurotransmisores y a nivel de lo que se llama el potencial de membrana, que sería como una especie de carga eléctrica, que es lo que permite que haya esos canales de transmisión a través de la membrana celular. Por otro lado, también interviene directamente el calcio, es necesario para la contracción de la fibra muscular. Todas las fibras musculares que tenemos en nuestro organismo necesitan del concurso del calcio ionizado, del calcio con dos SCA, con dos signos positivos al lado. Y también necesita del concurso para la coagulación. El calcio es necesario para que nuestros sistemas naturales de defensa en la coagulación intervengan de una manera directa. Por otro lado, el fósforo interviene directamente en la formación, en el mantenimiento de elementos básicos, como son los ácidos nucleicos, proteínas estructurales y enzimáticas, desencadenar reacciones enzimáticas y almacén energético. Estas son, en principio, y así que parece que la necesidad de calcio y de fósforo a nivel plasmático, el fósforo plasmático es necesario en una cantidades que se están tabuladas, y además el descenso del fósforo, por ejemplo, implica automáticamente, el descenso de fósforo en plasma implica automáticamente el ascenso de calcio en plasma a costa del calcio de los huesos, con lo cual se inhibe la formación de más hueso y entonces nuestros huesos pueden quedar más débiles. En este sentido, es más o menos las dos funciones que tiene el calcio y el fósforo, no solo a nivel de lo que vemos a nivel grande, sino a nivel, el protagonismo a nivel fino de reacciones íntimas a nivel celular, que son básicas para el desarrollo de la vida, no solo de los seres humanos, sino también de los animales, es decir, de todo ser vivo. Por otro lado, hay una serie de mecanismos, lo que se llama hemostasia, mecanismos de regulación hemostásico, muy finos y que requieren de un riguroso control de un autocontrol por parte de nuestro organismo, no solo para mantener
toda la masa ósea de nuestro esqueleto, sino para mantener de una manera fina esa relación que hay a nivel de líquido extracelular, de compartimento extracelular, y mantener ese intercambio y esas bombas de intercambio iónico con el líquido extracelular. Es decir, dentro de la célula tenemos que tener una cantidad exacta de iones calcio y de iones fósforo que nos van a permitir, junto con la cantidad que tenemos a nivel extracelular, fuera de la célula, digamos en el torrente, eso es lo que va a permitir que esos canales, esas bombas, trabajen. Y para eso se necesita del concurso de hormonas. Aquí hemos dicho alguna vez que hablar de hormonas es hablar con Dios. Las hormonas, además, se regulan en cantidad. En cantidad las regula nuestro propio organismo por mecanismos de feedback, bien positivos, bien negativos, con arreglo a la edad, con arreglo a la forma de vida, con arreglo a la vida que tengamos incluso. Con arreglo a la vida que tengamos incluso, se van a regular y vamos a necesitar, y va a ser nuestro organismo el que va a calcular exactamente las necesidades reales de cada hormona en cuestión. De ahí es donde radica precisamente el gran problema a la hora de tabular o de mantener o de saber la cantidad de hormona que cada persona necesita en un momento determinado. Cuidado, pero no solo en un momento determinado de su vida, sino incluso en un momento determinado del día, o ante una agresión o ante una reacción externa, ante cualquier concurso externo, nuestro sistema de regulación hormonal dispara más o menos la cantidad de hormona que necesitemos. De hormonas, en concreto, cada una de las hormonas que nosotros tenemos en nuestro organismo necesitan del concurso de otra serie de mediadores enzimáticos, de reacciones que van en cadena, y con todo ese concurso se acaba en la producción de una hormona en concreto. Bien, en principio, cuando estamos hablando ahora mismo de la regulación fina, y ya no fina, gruesa, a todos los niveles, porque hemos dividido el problema del calcio y del fósforo en dos. Yo he querido decir fino y grueso. En el sentido grueso me refiero al esqueleto. Hemos quedado que es el órgano más grande del cuerpo. Si sumamos el peso de nuestro esqueleto, es claro que tiene mucho mayor volumen, independientemente del tema de la masa muscular, mucho mayor volumen que cualquier órgano, como puede ser un hígado, un bazo o un páncreas. Entonces, en este sentido, para poder regular, no solo a nivel grueso, si queremos decir, el proceso de absorción y reabsorción óseo, a nivel de todo ese intercambio que hay con el espacio intersticial por parte del hueso, necesita el concurso de hormonas. Y digamos que hay un orden prioritario. Hay unas hormonas que se llaman primarias o básicas, supuestamente necesarias, o no supuestamente, auténticamente necesarias, y otras que digamos que tendrían un concurso secundario, pero que por supuesto, aunque sean secundarias, no quiere decir que no sean menos necesarias. En cuanto a las hormonas primarias, hay que decir nombres, porque es que, hay que decirlos. Y seguro que además son hormonas que ustedes han oído hablar de ellas, incluso, pues si han tenido ustedes en su casa algún tipo de patología desde el punto de vista de una osteoporosis o de una hipocalcemia por algún problema familiar o alguna intervención quirúrgica, porque ahora vamos a ver por dónde se absorben cada uno de estos, el calcio y el fósforo. En el concurso, para que todo este equilibrio fino y a nivel esquelético, de todo el intercambio óseo y de calcio y de fósforo, y también para todo el intercambio a nivel celular, se necesita del concurso del aparato hormona, primero, de un metabolito activo de la vitamina D3, por eso es tan importante en la ingesta el concurso de la vitamina D. Vamos a ver cómo en casos de patología, por ejemplo, en las osteoporosis seniles, tenemos que comprender y ver y valorar la posibilidad de tener que aportar a ese paciente una serie de unidades de vitamina D. Y luego hay otra hormona que es la calcitonina. Estas tres, digamos, serían las hormonas primarias, las principales. Y luego hay otras hormonas secundarias que también intervienen. Hemos quedado que no son, por ser secundarias, menos importantes en el metabolismo del calcio y del fósforo. Serían los glucocorticoides, la tiroxina, la prolactina, los andrógenos, los estrógenos, la insulina y algo que habrán oído ustedes muchas veces, la hormona del crecimiento. Entonces, como verán, aunque sea secundaria, cuando llamamos aquí en medicina una cosa secundaria, queremos decir que necesita del concurso de más para poder realizar su función.
en el sentido de el trabajo, digamos, de lo que llamamos la aparato hormona y las cantidades plasmáticas de cómo se segrega la aparato hormona y la calcitonina van en función directa de la cantidad de calcio que tengamos en plasma, puesto que nosotros en el territorio circulatorio tenemos una serie de mecanismos nerviosos que van haciendo una analítica, tenemos unas máquinas para hacernos análisis constantemente para poder ir valorando las necesidades y que todos los sistemas colaterales se pongan de acuerdo y en marcha para defendernos en principio de cualquier agresión o de cualquier déficit. En este sentido, el nivel de calcio en plasma es el que controla directamente la secreción de la paratormona y de la calcitonina y indirectamente de ese metabolito activo que hablábamos de la vitamina D3. Por eso ustedes, además cuando se tiene hijos que están en etapa de crecimiento, se les, además de siempre en España, que es una España, hemos sido antes, era una España rural en el que se tenía auténtico miedo a la mala nutrición, porque bueno, pues se pasaba hambre y no se tenía lo que se tiene actualmente. Y entonces, bueno, pues en ese sentido supongo que los padres además son muy, y las madres quizás más, porque son las que más torean con los niños, saben de la necesidad del concurso de la vitamina D y eso de la posibilidad cuando vemos que a los niños pequeños se les pasea al sol. Todo el mundo, quien más quien menos, sabe que para el desarrollo óseo correcto, perfecto, para que nuestro metabolismo de calcio y de fósforo esté funcionando, para que la provitamina B funcione, se tiene que activar directamente desde la luz solar, desde los rayos ultravioletas. Entonces, estas tres hormonas, vamos a ver cómo, primero, el nivel de calcio es el que va a interferir directamente sobre la producción, sobre la secreción de la paratormona y de la calcitonina. Y, de una manera indirecta, en ese metabolito que hemos dicho de la vitamina D3. ¿Y cómo intervienen? ¿Qué hace la paratormona y el metabolito de la vitamina D3? Que además les voy a decir el nombre a ver si me sale de seguido. Es la 1-alfa-25 dihidroxicalcitonina. Me ha salido del tirón. Bueno, estos intervienen directamente en los procesos de absorción a nivel digestivo y en los procesos de eliminación, puesto que los órganos diana de estas dos hormonas son exactamente la barrera celular que divide. Es decir, actúan, digamos que dan órdenes, o abren la puerta, sería el introductor de embajadores, sería ese portero de la discoteca donde no nos dejan entrar si no vamos de smoking o con corbata, ¿no? O si no vamos de acuerdo con un disfraz definido. Pues la hormona sería la tarjeta esa que nos deja entrar. Pues bien, actúa directamente a nivel de la barrera celular, abriendo la puerta en espacios en los que se divide la parte intracelular, la parte intercelular, de la luz intestinal o de la luz renal o del espacio líquido que está junto al hueso mineral, al hueso rígido, que es ahí donde está la mayor cantidad de calcio y de fósforo. Es decir, actúan directamente en esas puertas, actúan directamente en esas fiestas. Y entonces cada uno de ellos interviene en la fijación, o sea, que se pueda permitir la entrada. Concretamente, el metabolito activo de la vitamina D3 lo que hace es, a nivel de tubo digestivo, permite el paso desde la luz intestinal al torrente, al espacio intracelular, de calcio y de fósforo. Y la paratormona es la que permite el paso de la luz del tubo renal, puesto que para que no se pierda, porque el riñón filtra toda la cantidad de calcio y toda la cantidad de flúor, y sin embargo, vean ustedes que el 95% del calcio y el 85% del flúor se vuelven otra vez. El organismo, como tiene que mantener esos mecanismos de homeostasia que son tan finos y tan rigurosos, tiene que recuperarlo porque no puede permitirse el lujo de perderlo, puesto que ya hemos visto que aparte del sistema esquelético, tiene
control sobre activaciones muy finas a nivel nervioso, a nivel de fibra muscular, a nivel de coagulación, a niveles de ácidos nucleicos, a niveles de reacciones enzimáticas que de otra manera no se podrían resolver, no se podrían hacer. Entonces, en este sentido, vemos que cualquier actuación, cualquier bloqueo a nivel de la producción de estas hormonas, cualquier exceso o cualquier defecto a nivel del calcio plasmático, nos va a producir inmediatamente un exceso o un defecto, porque es tan malo el uno como el otro, de cualquiera de estas hormonas. Entonces, vamos a ver cómo absorbemos el calcio y cómo absorbemos el fósforo. Directamente, el calcio y el fósforo lo absorbemos, lo fijamos en nuestro organismo desde la dieta, básicamente. Entonces, de todo el calcio que nosotros ingerimos, de todo el calcio que nosotros tomamos, que lo tomamos lo mejor y lo normal es desde la alimentación, por supuesto, salvo en casos ya patológicos, en casos de enfermos, que por cualquier otro problema tengamos que hacer el aporte de otra manera. Entonces, básicamente, el calcio se absorbe el 30% de lo que nosotros tomamos de calcio. Y el fósforo se absorbe del 70 al 90% en nuestro tracto digestivo. Esta es, en principio, la base de la absorción. ¿Qué pasa? ¿Dónde se absorben? Se absorben en duodeno y en yeyuno, es decir, en la primera porción del intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado. Y se eliminan por riñón en lo que se llama el tubo contorneado proximal. No vamos a entrar en más disquisiciones. Entonces, patologías. Primero, de absorción, de carencia. Pues podemos tener patologías de carencia. ¿Por qué? Una intervención quirúrgica en la que nos han quitado una parte del duodeno o una parte del yeyuno o han hecho una resección de intestino. Ahí automáticamente, si sabemos que la única vía de entrada, la única puerta por la que puede entrar el calcio y el fósforo es por el duodeno y el yeyuno. Si no tenemos eso, obviamente no podemos fijar ni calcio ni fósforo. Tendremos que fijarlo de otra manera, tomarlo de otra manera. Entonces eso ya entra dentro de la fisiopatología, entra dentro de otra especialidad que no es la que vamos a hacer ahora. Y por otro lado, si sabemos que con el concurso de la parato-hormona, hemos visto que con el concurso del metabolito activo de la vitamina D3 necesitábamos para absorberlo a nivel de tubo digestivo, y con el concurso de la parato-hormona lo podemos eliminar a través de riñón. Eliminamos, pero cuidado, el concurso, la parato-hormona lo que hace es, digamos, actuaría un poco para controlar que no perdamos todo el calcio, que no perdamos todo el fósforo, porque lo necesitamos en nuestro organismo. Tiene que tener unos niveles plasmáticos mínimos para que nuestro organismo esté funcionando de una manera correcta. Entonces, ¿dónde tendríamos patología? Automáticamente en un problema de insuficiencia renal. Ahí todo el proceso de fijación, de reabsorción, ese intercambio en el que hay que soltar calcio y coger calcio en el riñón, se altera completamente y se nos va a traducir en las patologías correspondientes. Eso en primer lugar. Por otro lado, si tenemos a un paciente tratándolo con diuréticos, ya de los que hemos hablado, con diuréticos, dependiendo de qué tipo de diurético, podremos tener o un exceso de calcio, porque si es un diurético, cuando hablábamos de los diuréticos, que los diuréticos actúan o están preparados para actuar en distintas partes de la nefrona, en distintas zonas, o bien túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distintas zonas. Pues bien, si está trabajando un diurético a nivel de túbulo contorneado, se produce un exceso de eliminación, de absorción, de reabsorción de calcio, y entonces los niveles de calcio van a aumentar en nuestro plasma. Si el diurético que se está utilizando es un diurético, digamos, de asa de Henle, de uso distal, se produce exactamente el fenómeno contrario, tenemos pérdida de calcio. En cuanto hay una pérdida de calcio, lógicamente el hueso inmediatamente va a pretender soltar para equilibrar los niveles necesarios, y en ese momento, claro, si es de una manera puntual, si no está instaurado en el tiempo, si no hay mucho tiempo en el que se ha producido eso, bueno, pues el hueso podrá volver otra vez a tener su estructura inicial, su estructura y su dureza y su defensa correcta. Si eso se instaura durante mucho tiempo, esa pérdida es en tiempo,
pues claro, al final acabará produciéndose una pérdida de la masa ósea con todos los problemas que eso conlleva. Esto en el sentido, en primer lugar, de las actuaciones a nivel renal, hemos quedado, y a nivel digestivo, a nivel de absorción y a nivel de eliminación, puesto que esto funciona como un poco como una cuenta corriente. Por un lado, ingresamos en la cuenta corriente y por otro lado disponemos para nuestra vida, pero tiene que haber un nivel plasmático, un remanente ahí constante, que es lo que nos va a permitir estar tranquilos, digamos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que va a permitir, eso sería lo que actuaría, lo que trabaja a niveles plasmáticos, a nivel fino, a nivel celular, a nivel intracelular, cuando hemos visto que interviene directamente en los corpúsculos intracelulares, como son los lisosomas, los ribosomas, a nivel íntimo, a nivel de ácidos nucleicos, a nivel de reacciones enzimáticas básicas para todo nuestro desarrollo de nuestra vida.